mandar un saludo a quienes nos acompañan en este importante evento que hemos denominado Avances y Desafíos en Materia de Derechos Humanos en el marco de las jornadas por el 76 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. Agradecer la presencia de todos ustedes, decía, cuerpo diplomático de las organizaciones sociales que nos acompañan, el Pacto de Unidad, todas que hacen en conjunto eso que se ha denominado desde el año 2009, desde el inicio de la vigencia de nuestra Constitución, la diplomacia de los pueblos por la vida. Y también al ámbito académico, a las universidades que se han hecho presentes en este importante acto. También saludar con igual importancia a quienes me acompañan en Testera, agradecer la hospitalidad y a nuestro vicecanciller que ha abierto este evento, a Elmer Catarina, al secretario general de la vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, y también, en forma especial, nuevamente al representante de la Oficina Regional de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Javier Mena. Sin duda, este momento de conmemoración del 76 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para nosotros representa un compromiso revolucionario para la protección de todos los bolivianos y bolivianas. A partir de esta declaración, adoptada el 10 de diciembre de 1948, se establece por primera vez a nivel mundial que los derechos humanos resultan fundamentales para la convivencia pacífica y deben ser protegidos en el mundo entero. Decenas de instrumentos internacionales a partir de su adopción fueron adoptándose, suscribiéndose, ratificándose por los diversos estados que hacemos este mundo. Entre ellos, pactos internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, múltiples instrumentos para la protección de sectores vulnerables, como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, trabajadores migratorios, inclusive la lucha contra la discriminación racial, las desapariciones forzadas o los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. La Constitución del 2009 estableció un avance significativo en la protección de los derechos humanos consagrados constitucionalmente como derechos fundamentales en Bolivia, a partir de su reconocimiento con rango constitucional. Son parte del bloque de constitucionalidad. En términos simples, están a la par de la Constitución, en una jerarquía normativa, como marca y establece el artículo 410, pero asimismo, como dice el artículo 256 de nuestra Constitución, si reconocen derechos de mejor forma, de manera más favorable, incluso se aplican con preferencia a la propia Constitución. Por eso Bolivia, a partir de nuestra Constitución, adoptó también el control de convencionalidad. Tenemos múltiples ejemplos a nivel de jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional. Control de convencionalidad que no solamente se lo realiza de manera concentrada por el Tribunal Constitucional Plurinacional o por los máximos tribunales de justicia, sino también se realiza de manera difusa. Eso quiere decir, a partir de las propias autoridades de primera instancia, de segunda instancia, o administrativas incluso, que tienen que aplicar o inaplicar una norma que puede resultar inconstitucional o inconvencional. Cuando me pidieron que pueda referirme al cuarto informe país, al examen periódico universal EPU, que ha sido mencionado por las personas, las autoridades que me antecedieron, lo primero que me puse a pensar es, como planteaba también nuestro vicecanciller Catarina, es qué se ha hecho hasta ahora por los derechos, por la plena vigencia de los derechos humanos en Bolivia, además, que es importante y siempre lo vamos a destacar, de su plena consagración en la Constitución Política del Estado, que es una Constitución de avanzada. Se ha trabajado bastante, se ha recientemente, hace un par de años, creado una comisión para la presentación de informe de Estado
que es una especie de instancia de articulación de políticas públicas para los derechos humanos, para las desapariciones forzadas, para generar acciones concretas. Antes de la conformación de esta comisión, que por sus siglas es CPI, existía la articulación de facto, podríamos decir, en la práctica. Ahora tenemos una normativa en Bolivia, incluso muchas visitas oficiales que realizaron al país, incluyendo el propio Javier, destacaba, a diferencia de otros países, que permite una mejor articulación. 3 instancias competentes, representadas también en varios otros escenarios e instancias internacionales como la Procuraduría, el Ministerio de Justicia y Seguridad Institucional y la Cancillería, unen esfuerzos en coordinación para presentar este tipo de informes de Estado y poder conseguir la información a nivel institucional interno en Bolivia. Y además cumplir con los plazos, demostrar cómo se está avanzando en la implementación de los derechos, de la plena vigencia de los derechos humanos en el país. Además de la creación de esta instancia, que es la Comisión para Presentación de Informes de Estado, Bolivia se ha caracterizado por cumplir, como además manda su Constitución, por eso intencionalmente me refería al artículo 410, a la obligatoriedad de cumplir los tratados internacionales, a la obligatoriedad de cumplir los compromisos internacionales, lo mismo dice el artículo 256 de la Carta Fundamental, por presentar todos los informes que teníamos pendientes o que estaban en proceso de elaboración. Uno de ellos, quizás el más importante, es este 4º informe país del examen periódico universal. Un informe que fue preparado en el seno, en el contexto de esta comisión que les acabo de mencionar, para la presentación de informes de Estado y para desapariciones forzadas, así se llama, con información obtenida de diferentes instituciones, de los 4 órganos del Estado, de todos los ministerios, entidades descentralizadas, entidades autárquicas, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, gobiernos regionales. El informe fue aprobado por la CPI, por la Comisión para la Presentación de Informes de Estado, como su nombre lo dice, y la defensa de este informe está programada para el 21 de enero de 2025. Tenemos un poco más de un mes para presentar el informe. Se conformaron 5 grupos de trabajo. El primero sobre derechos civiles y políticos, el segundo sobre grupos en riesgo de vulnerabilidad, el tercero sobre derechos económicos, sociales y culturales, el cuarto sobre derechos humanos de naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, y el quinto sobre Ministerio Público, órgano judicial y Consejo de la Magistratura. Entre los principales avances que se han reportado y se van a defender el próximo año en enero, además de esta creación de esta comisión, que para nosotros es vital e importante como un nexo de coordinación institucional, se tiene la presencia en Bolivia de varias visitas oficiales, como la misión técnica temporal de Naciones Unidas 2019-2021, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados 2021, la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2023. En esta semana, desde la anterior semana y esta semana, estamos recibiendo la visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura. Mañana terminamos la visita con una presentación de observaciones preliminares. También el día de ayer comenzó la visita de la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bolivia siempre ha estado predispuesta a coordinar y en algunos casos invitar a este tipo de visitas para que se verifique el cumplimiento, el grado de avance en la vigencia y respeto de los derechos humanos. ¿Y cuál es el objetivo de ello? Es bastante simple la respuesta que les voy a dar. Es porque a partir de estas visitas, a partir de estos informes y a partir de esta retroalimentación que requerimos de instancias internacionales como la OEA, como Naciones Unidas, nosotros empezamos a poder corregir los errores que estaríamos cometiendo y a poder seguir con los avances que estamos teniendo en el país. Y este Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se caracteriza
por ello, tratar de plasmar en políticas públicas, en muchos casos normativa. Tenemos un año de gestión gubernamental, hemos coordinado con nuestros asambleístas que podemos lograr todavía la aprobación de muchas normas pendientes. Aprovecho para saludar a la diputada Betty Yañíquez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que sin duda son no solamente compromisos internacionales, sino son compromisos con nuestra propia Constitución Política del Estado. Pero nos ayudan las recomendaciones, nos ayudan las observaciones, nos ayuda esta mirada externa. Por eso es importante el destacar este tipo de visitas y este tipo de informes que presentamos en materia de derechos humanos. Les decía, normativa, políticas públicas y acciones concretas es lo que nos permite trabajar de manera interinstitucional, como hemos trabajado este informe que vamos a presentar el 25 de enero próximo. Hemos presentado los avances en materia de derechos civiles y políticos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, no quiero cansarlos, grupos en riesgos de vulnerabilidad, trata, tráfico de personas, derechos de las personas LGTBI, derechos de las mujeres. Unos minutos más, en un par de horas en realidad, vamos a entregar un premio que lo hemos institucionalizado en Bolivia por decreto supremo, que es el sello empresarial, aquellas empresas que generan políticas y prácticas para prevenir la violencia de género. Esta noche a las 7 tenemos un evento en Hotel Europa para poder premiar y reconocer a esas empresas. Estamos también fomentando las políticas de prevención de violencia contra la mujer. En números hay bastantes y positivos resultados en cuanto a la participación política de la mujer. Les puedo compartir algunos de ellos. 56% de presencia femenina en la Cámara de Senadores, 47% en la Cámara de Diputados, 43% en asambleas legislativas departamentales, 52% en consejos municipales. Se ha creado el Gabinete Especial de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Hace un par de años también se creó una comisión de seguimiento para los casos de feminicidio, para tratar de encontrar las causas y sancionar también a los responsables. Se ha generado en acceso a la justicia políticas públicas y normas concretas, con la creación de juzgados en violencia hacia la mujer, juzgados con especialidad en violencia hacia la mujer, 4 de instrucción, 15 de sentencia, 131 oficinas en la FELCC, que es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en 91 municipios, y otros datos importantes que además el Ministerio de Justicia los tiene de libre e inmediato acceso, porque tenemos un servicio plurinacional de asistencia a la víctima, el CEPDAVI, que se ha creado como entidad descentralizada del Ministerio de Justicia para precisamente patrocinar y sancionar casos de violencia contra la mujer. En derechos de las niñas, niños y adolescentes hemos presentado también el informe, varias políticas aprobadas, vigentes, en proceso de implementación. Son los grupos en riesgo de vulnerabilidad, personas con discapacidad, personas migrantes, se ha trabajado bastante. Derechos humanos de naciones y pueblos indígenas, originario y campesino, tenemos un viceministerio, en el Ministerio de Justicia, que es el Viceministerio de Justicia Indígena, originaria, campesina precisamente, que tiene 2 direcciones, una preocupada de generar políticas de la prevención, de la plena implementación de los derechos de los pueblos indígenas, y la otra específicamente sobre la implementación de la justicia indígena, originaria, campesina, con igual jerarquía que la justicia ordinaria, con igual jerarquía que cualquier tribunal, como manda nuestra Constitución. Ahí tenemos la deuda pendiente de plena implementación de la ley de deslinde jurisdiccional o su modificación si corresponde. También quería destacar, a manera de resumir lo que hemos generado como información y documentación en nuestro informe EPU, el sistema de seguimiento y cumplimiento de compromisos internacionales. Después de varios años de poder actualizar el sistema que se tenía antes, conocido como CIPLUS, ahora podemos decir que estamos presentando este año un nuevo sistema de seguimiento a recomendaciones.
que va a permitir, primero, el trabajo coordinado interinstitucional entre todas las entidades que por razón de las competencias que tienen deben aportar a informes de Estado en materia de derechos humanos. Y segundo, va a permitir también hacer el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de todos esos informes. Se ha logrado sistematizar las recomendaciones, muchas son similares, se relacionan, pueden ser integradas, y se ha generado, o se está pidiendo, estamos en ese procedimiento ahora, ya el sistema está plenamente concluido, que cada entidad pública pueda tener un enlace, una persona, un punto focal, que pueda generar información prácticamente en línea, cuando se requiera, sin necesidad del famoso carteo, notas que van y vuelven, y al final se pierden, no tenemos la información, que va a estar en el sistema, va a estar alimentándose en este sistema. Y ya les decía, la creación de la CPE, que es importante, es una instancia de coordinación de todas las políticas públicas y de coordinación también a la presentación de informes de Estado. Para finalizar, quiero extender una cordial invitación a todos los países amigos, a las misiones permanentes de los estados que hoy nos honran, con su presencia, a inscribirse para participar en la defensa del cuarto informe país Alepu del Estado Provincial de Bolivia, prevista para el próximo 21 de enero de 2025. Voy a, ahora sí, terminar con un sueño de plena vigencia de los derechos humanos en el mundo y pleno respeto, y estricto además, a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado Boliviana, en el entendido que si uno sueña, lo puede lograr. Muchas gracias, Jayal. Y con las palabras de cierre del